Vencer es tradición. Hoy, en el reino de los libros, vamos a tratar de hablar un poco sobre el contexto político, social, económico del siglo XX. Porque los libros, hablar de libros no se desvincula, por supuesto, de un contexto general, sobre todo de un siglo, como lo fue el siglo XX, un siglo lleno de contradicciones, de fuertes guerras. Así pues, que el panorama del siglo XX no es nada alentador. Sin embargo, pues se dan una cantidad de manifestaciones en cuanto al pensamiento, porque siempre hay una respuesta ante tanta contradicción, ante tanta guerra, violencia, dictaduras, represiones, censuras. Inmerso en este panorama o en este contexto de violencia que signó al siglo XX, América Latina no podía escapar de eso, sobre todo América Central, América del Sur, que fue sembrada por completo de dictaduras militares, pero también de guerras civiles provocadas, grandes matanzas se dieron a lo largo pues, de todos los países centrales del sur. Por nombrar solo algunos, está Nicaragua, Guatemala, Chile, que sufrió una bestial dictadura, Argentina, y así sucesivamente. Fue extraño la región o digamos el país que escapó de esta situación. En el caso de Venezuela, se siembra una dictadura por 27 años, como fue la dictadura de Juan Vicente Gómez, y ya para los años 50 aparece un dictador militar que es Marcos Pérez Jiménez, que también se instala pues, con sus aparatos, digamos, represivos, como ellos los llamaban, o aparatos de control para controlar su poder. Porque cuando hablamos de dictaduras militares, señores, estamos hablando de torturas, estamos hablando de violación de los derechos humanos, estamos hablando de la limitación de todo lo que es la expresión humana en todos sus vertientes y en todas sus manifestaciones. Dictadura y siglo XX. En el siglo XX en Venezuela, como lo decía antes, se dieron dos grandes dictaduras terribles. Primero la de Juan Vicente Gómez, que usurpa o traiciona, digamos, a Cipriano Castro en 1908 y se instala por 27 años en el poder. Una dictadura militar inclemente que utilizó todos los elementos que se caracterizan y se denominan como el fascismo. ¿A qué se le denomina el fascismo? Para no enredarnos con el término, detrás de todo lo que es fascismo hay una negación de todas las libertades en el ser humano. Libertad de expresión, libertad de creación,
no se puede opinar, no se puede decir nada en contra del régimen establecido. Ahora que la gente está acostumbrada a emplear mucho esa palabra régimen, pues sí era un régimen, y bien fuerte el de Juan Vicente Gómez, con cualquier persona que dijera algo en contra de esa dictadura o que insinuara algo apenas en contra de esa dictadura, inmediatamente era encarcelado. Al referirnos al caso de Venezuela, y si nos referimos directamente a lo que se llama escritura, producción de libros, periódicos, escritos, surge la palabra como una respuesta, como una necesidad inherente para poder comunicar pensamientos, para poder comunicar ideas y también para poder soñar un poco en medio de ese ambiente tan terrible. Por ejemplo, durante la dictadura de Juan Vicente Gómez surgen algunos periódicos. Saben que fue una dictadura donde hubo una persecución enorme y casi no se podían hacer publicaciones. Sin embargo, hay personas, hubo intelectuales pues, arriesgados como Leoncio Martínez, Leo, que publica Fantoche, que es un periódico pues, lleno de humorismo. Él fue un gran humorista, periodista, un hombre muy interesante, escritor, poeta. Surgen personas también, grandes luchadores como Pío Tamayo y figuras que recorrieron gran parte del pensamiento pues, del siglo XX. Aunque hay que hacer la observación, en cada dictadura que se da en Venezuela o en el mundo, siempre habrá intelectuales, escritores, pensadores que son como especie de aliados al dictador o aliados al sistema dictatorial. Entonces nosotros también tuvimos intelectuales aliados a Juan Vicente Gómez. Entonces esas personas tenían plena libertad para escribir, para hacer sus cosas. A otros no corrieron pues la misma suerte, por supuesto, por estar confrontados, por estar, digamos, en pro pues, del derrocamiento de esas dictaduras y de esos sistemas inclementes y represivos. En cuanto a la palabra, en cuanto a escrituras que quedaron en la clandestinidad, que quedaron escondidos, y bueno, más aquellos que fueron directamente quemados, saqueados, archivos que fueron saqueados y desaparecieron, pues lamentablemente. Sin embargo, hoy conservamos una buena muestra de documentos en manos de particulares, de archivos, de bibliotecas que se dedican a eso, y es una buena manera también de ir armando con todos esos documentos, para tener una visión más amplia y más cercana a lo que fueron todas estas dictaduras y todos estos sistemas terribles que se instalaron en nuestro país. Más que libros, más que citar títulos de libros, que sí los hubo en la década de los 30, 40, 50, por ejemplo, la palabra podrán encerrar a la persona, podrá estar en cautiverio, en las prisiones más terribles, pero la palabra no tiene nada que ver con los barrotes del encierro y la desidia. Pío Tamayo. Durante la dictadura de Juan Vicente Gómez surge una figura fundamental en la historia de las ideas del siglo XX. Se trata de Pío Tamayo.
Pío Tamayo nace en el Tocuyo, en el estado Lara, y desde muy joven se dedica a las luchas estudiantiles, protestando por las injusticias, un poco se mete con elementos de clandestinidad, porque imagínense ustedes, durante el gobierno la dictadura esa terrible de Juan Vicente Gómez, no se podían decir ni siquiera algunas palabras, se podían pronunciar porque eso podría significar directamente la muerte. Pío Tamayo, desde muy joven, comienza a desarrollar sus ideas y para muchos escritores venezolanos, ensayistas que hablan sobre él, dicen que Pío Tamayo fue un adelantado en la historia contemporánea de Venezuela. Él viajó por Centroamérica, visitó algunas islas del Caribe, pero él no iba en, digamos, como en plan de paseo, pues personal, ni nada, sino que él iba, por ejemplo, para Panamá, para cualquier otro país, y directamente se incorporaba a las huelgas de las bananeras, a las huelgas de obreros, y todo iba a participar. Era como especie de una persona que va como a obtener cierto aprendizaje con las luchas que se estaban dando en otros países latinoamericanos. ¿Qué pasa con Pío Tamayo? Que en el año 1928, en el marco de la Semana del Estudiante, en el Teatro Municipal de Caracas, lee el poema La demanda del indio. La demanda del indio es un poema donde él comienza a hablar que tiene raíces indígenas, pero que comienza a hablarle a una mujer muy bella, que es a Beatriz I, la novia de los estudiantes. ¿Qué pasa con ese poema? Un poema que comienza sangre en sangre dispersa. Entonces, y él habla, soy un indio, tocuyo yo, y así va desarrollando el poema, pero va diciéndole a la novia de los estudiantes, tú que eres linda y bella, y así le va hablando. Y esa novia, en algún momento, al referirse a él, le dicen, pero me la han secuestrado, me la han quitado. Y a la parte final, cuando uno se da cuenta quién es esa novia de los estudiantes, él dice, esa mujer linda y bella, que me la han secuestrado, que me la han arrebatado y me la han quitado, se llama libertad. Decir la palabra libertad en el marco de la dictadura de Juan Vicente Gómez ya era una condena. Y de hecho, en 1928, Juan Vicente Gómez envía a Pío Tamayo al Castillo Libertador de Puerto Cabello, donde permanece hasta 1935, cuando regresa a Barquisimeto totalmente enfermo, deteriorado, con una tuberculosis terrible, y muere justamente el mismo año que muere el dictador. De esa prisión de Pío Tamayo, en esos años que van de 1928 al 35, se conserva para nuestra historia este manuscrito, escrito en los calabozos húmedos, terribles, penumbrosos, tenebrosos calabozos del Castillo Libertador de Puerto Cabello. Por eso yo sigo insistiendo, la palabra, el pensamiento, no puede ser secuestrado, no puede ser llevado a prisiones, en plena cárcel, con todas las austeridades y con lo terrible que fueron esos lugares oscuros, medievales, como fueron las cárceles de Juan Vicente Gómez. Entre ellos, por supuesto, no podemos olvidar La Rotunda y el Castillo Libertador de Puerto Cabello. Allí escribe este manuscrito Pío Tamayo. Ahora bien, ¿de qué trata este manuscrito? Este manuscrito no es más que una reflexión, son ensayos, reflexiones sobre las clases sociales en Venezuela, sobre aspectos económicos, luchas sindicales, luchas obreras. O sea que Pío Tamayo estaba en esa cárcel, allí reflexionando y escribiendo, así como lo han hecho muchos intelectuales en el mundo, en Venezuela, en América, por supuesto América Latina, en Venezuela, pues Pío Tamayo allí porque es la palabra, porque es el pensamiento y porque es la necesidad de expresar lo que no detiene el pulso de la libertad misma de escribir, de la libertad misma que propicia las tintas, que propicia la escritura en este caso, de las reflexiones que hace Pío Tamayo. En ese momento, él habla de lucha de clases, pero no se aferra
estrictamente a lo que es el marxismo como tal, a la teoría de todo lo que es Carlos Marx, sino que él toma elementos de allí y lo adapta a su realidad. Y comienza a hablar como si estuviera allí en el mismo Tocuyo, su ciudad natal, pero él habla del peón de Hacienda, habla del mayordomo, habla del dueño, del latifundista. Entonces le va dando una serie de nombres a las personas que desarrollan un oficio, y desde allí es donde él habla de la lucha de clases y de la necesidad que hay inminente de derrocar esa terrible dictadura. Como lo dije antes, esto llevó al joven Pío Tamayo a padecer 7 años de prisión en ese castillo con otros intelectuales venezolanos. Yo me atrevería a decir, es uno de los primeros y de los más auténticos revolucionarios y entregados cuerpo y alma a una lucha contra todo lo que es dictadura, fascismo, tortura, prisión, injusticia. Fascismo. El fascismo, así cuando se instala en el siglo XX, en todas esas cosas bestiales que vimos con la guerra de los nazis y todo, ese es el fascismo. O sea, la negación de todo, y ya lo que queda allí es el homicidio, el genocidio directamente, porque es la negación de la vida, pues en todo su sentido. Cuando hay la negación total de la opinión y de todas las libertades, al fascismo no le queda otro recurso sino la muerte inmediata. Se violan todo lo que son los derechos humanos en todas sus latitudes, porque ya significaría la tortura como el tormento que traen de herencia de la Inquisición, la tortura, la vejación humana, la persecución, el chantaje, todo este tipo de cosas que caracteriza mucho a lo que es el fascismo, donde no tienes derecho, el ser humano no tiene derecho a opinar ni a pensar de otra manera, sino de acuerdo a lo que diga el régimen establecido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En 1952 se instala otra dictadura hasta el 58, que fue derrocada, de Marcos Pérez Jiménez, quien se desentiende pues, de todo lo que fue la decisión de una constituyente y se instala como dictador. Él instaló otro aparataje también represivo que se llamó la Seguridad Nacional. La Seguridad Nacional también se encargaba pues, de todo eso, hacer las persecuciones, sobre todo a las personas involucradas en ideología, pensadores, sobre todo creadores, pero que eran perseguidos. Allí hay una variante, claro, en cuanto al tiempo, porque la de Juan Vicente Gómez dura 27 años y esta, dura apenas del 52 al 58. Sin embargo, se cometieron muchos crímenes, muchas persecuciones y muchos escritores fueron, torturados, encarcelados, porque así como Gómez tenía pues, esas cárceles tan terribles como lo era la Rotunda y como lo fue el Castillo Libertador, que irónicamente, llamándose Castillo Libertador, fue empleado para esas cosas, ¿no? para torturar personas y tenerlas allí hasta la muerte, pues. Pero también la Seguridad Nacional tuvo sus sitios de reclusión y de tortura, donde también se violaban todos los derechos humanos y se aplicaba la tortura también como elemento, digamos, como elemento de persuasión, de tormento, pues. Porque tenemos que emplear la palabra más bien tormento, que era la que empleaba la Inquisición. La Inquisición llamaba los calabozos del tormento. Bueno, los calabozos de todas las dictaduras militares son también los calabozos del tormento, porque van acompañados de tortura, de desolación, de desidia, de abandono hasta la muerte, cuando la persona no es eliminada o asesinada antes de llegar al sitio de reclusión. Si nos referimos a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez,
Yo recomiendo a las personas que quieran enterarse en detalles sobre algunos aspectos que caracterizaron a esa dictadura, la lectura del libro se llamaba Seguridad Nacional de José Vicente Abreu, que ese libro contentó a muchas personas de muchas tendencias ideológicas. Todo el que estaba en contra de la dictadura militar, pues se contentaron mucho con el libro que denunciaba todos los desmanes, todas las atrocidades que cometió la Seguridad Nacional durante pues, esa dictadura. Pero como ironía, y dejo esto para reflexión, José Vicente Abreu escribe también unos poemas de amor, unos poemas así muy desolados, muy llenos de silencios y de muchos sentimientos. Pero lo escribe precisamente en el cuartel San Carlos, en el año 61-62, cuando ya se había instalado supuestamente lo que llamaban democracia representativa. O sea que este señor denuncia a una dictadura, pero luego es apresado por los que le siguieron a la dictadura. Y en el 61 está en el cuartel San Carlos y escribe un libro, un conjunto de poemas, José Vicente Abreu, que la editorial hace poco, El Perro y la Rana, edita, que se llamaba Camarada Paloma, que también recomiendo el libro de esos hermosos, dolorosos, pero muy sentidos poemas. Presidios de Venezuela. Voy a referirme brevemente a un libro titulado Presidios de Venezuela, publicado en 1936 en Bogotá. Pero este libro reúne una serie de testimonios de personas que estuvieron presas en la cárcel de La Rotunda durante la dictadura de Juan Vicente Gómez. En el mismo libro, en una de sus páginas, dice: cuando este libro estaba en imprenta, estaba muriendo Juan Vicente Gómez en Venezuela. Es decir, que coinciden en el año 35 la impresión de este libro con la muerte del dictador. Sin embargo, este libro sale a la luz pública es en el año 36. Está acompañado de una cantidad de ilustraciones que son grabados en linóleo que son muy importantes porque son hechos por artistas. Y acá mismo en el libro pueden ver un croquis de lo que fue La Rotunda, la cárcel de La Rotunda. Ahí está un croquis más o menos. Pero hay algo muy importante que yo quiero destacar. En este libro se especifica ciertos nombres que se le daban a las salas de La Rotunda, pero que se parecen mucho a los términos empleados por la Inquisición. Por ejemplo, en los calabozos de la Inquisición o del Santo Oficio, se utilizaba el nombre Calabozo del Tormento, que estaba a 15 metros más o menos de profundidad, que era donde torturaban a las personas, y estaba a esa profundidad, pero precisamente para que los gritos no fueran escuchados en la superficie. En este libro está la antesala de la muerte, que viene siendo algo como parecido, pero acá no estaba en esa profundidad, sino que los que estaban en la antesala de la muerte esperaban en un pequeño banquito para el turno para pasar a la sala de torturas que estaba en esta prisión. Después viene la Cámara de los Suplicios, que también guarda una relación con los términos empleados por La Rotunda, la Cámara de los Suplicios, pero allí tenía otro nombre. Y después viene la Resurrección de los Vivos, que era otra sala donde el que lograba sobrevivir las torturas que allí se hacían en La Rotunda, caía en esa sala moribundo. Después era llevado al Hospital Vargas, donde estaba un médico que era cómplice de la dictadura de Juan Vicente Gómez, y daba unos diagnósticos totalmente falsos. Si una persona llegaba allí torturada, moribunda, entonces moría en el Hospital Vargas, pero entonces el diagnóstico era hepatitis o cualquier otro tipo de enfermedad inventada, imaginaria, que se colocaba en el diagnóstico
para ocultar pues, el crimen horrendo y las horrendas torturas que se aplicaron en este centro de prisión. Es triste leer un libro como este, Presidios de Venezuela, referido a la Rotunda, a esa cárcel tan terrible. Pero sería más triste aún que el libro no se hubiese escrito o que el libro no se hubiese publicado. Eso sí daría tristeza, porque libros como este tienen que publicarse. Es lamentable si este libro no ha sido reeditado, es lamentable. Debería reeditarse porque este es un libro testimonial, un libro que deberíamos conocer todos los venezolanos. ¿Y por qué no? ¿Por qué no deberíamos conocer? Esto es parte de nuestra historia, triste, dramática, cruel, pero ¿qué vamos a hacer? Es parte de nuestra historia. Y ahí dejo este libro para que ustedes dialoguen con él y si en algún momento es de reeditarlo, pues lo esperaremos en las estanterías del reino de los libros. Conclusión. Yo fui una de las personas que me desperté soñando un día que en el siglo XXI no se iba a repetir nada de esta tragedia del siglo XX. Sin embargo, cuando desperté en el siglo XXI, sentí la noticia, escuché la noticia que un país estaba invadiendo a otro y que hoy en la actualidad países estén invadiendo a otro y que hoy en la actualidad el mundo esté amenazado por una guerra. Entonces esto nos lleva a reflexionar, señores, ¿qué pasó? ¿Qué ocurre con el ser humano? ¿Vamos a repetir la historia del siglo XX en el siglo XXI? Sería lamentable, terriblemente lamentable. Y así hemos llegado al final de esta conversación de hoy, desde acá, desde el reino de los libros. Espero que la palabra haya tocado algunos corazones. Siempre la palabra poética, la palabra hablada, la palabra impresa, toca nuestros corazones. Y me despido con la misma frase de siempre de George Steiner. La lectura nos hace menos capaces de ser indiferentes. Bibliografía de este capítulo.